detente un momento. No tomes esa decisión solo con la presión en el pecho. No respondas ese mensaje solo con la emoción del instante. No firmes ese acuerdo solo por miedo a perder una oportunidad. No cierres una puerta solo porque hoy estás cansado. Y no abras una puerta solo porque parece brillante desde lejos. Hay decisiones que cambian una tarde, pero hay decisiones que cambian años. Hay palabras que se dicen en segundos y después pesan durante meses. Hay caminos que parecen fáciles al inicio y luego revelan espinas. Y hay caminos que parecen lentos, silenciosos y pequeños, pero terminan llevándonos al lugar correcto. Por eso, antes de decidir, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, no una emoción pasajera. Dirección, no impulso. Paz, no confusión. Firmeza, no terquedad. Humildad, no miedo. Si en este momento tienes una decisión pendiente, grande o pequeña, quédate hasta el final, porque esta oración no solo busca que Dios bendiga lo que tú ya quieres hacer, sino que tu corazón tenga la valentía de seguir lo que Dios quiere mostrarte. Y mientras escuchas o lees, piensa en esa decisión concreta: un trabajo, una relación, un proyecto, una conversación, una mudanza, una inversión, una respuesta, una renuncia, un inicio, una espera. Hoy no venimos a pedir señales vacías. Venimos a pedir sabiduría viva. Venimos a decir: Señor, guía mis pensamientos, mis palabras, mis caminos, mi trabajo y mis proyectos. Si esta oración llega a tu vida en un momento de duda, no la recibas como casualidad. Tómala como una pausa sagrada. Respira profundo. Baja el ruido. Abre el alma. Dios también guía cuando enseña a esperar, cuando cierra una puerta, cuando corrige un deseo, cuando nos calma por dentro, cuando nos da una palabra prudente, cuando nos aparta de lo que no conviene y cuando nos prepara para algo que todavía no vemos completo. Antes de continuar, escribe en tu corazón, o si estás viendo esto en una red social, escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría. No lo hagas como una frase bonita, sino como una declaración de dependencia. Cada comentario puede ser una pequeña oración pública, una manera de decir que no quieres avanzar solo por orgullo, por ansiedad o por presión, sino con la guía de Dios. Y si conoces a alguien que está a punto de tomar una decisión difícil, compártele esta oración. A veces Dios usa una palabra enviada a tiempo para evitar una herida, fortalecer una fe o encender una esperanza. Señor Dios, Padre bueno, hoy me acerco a ti con un corazón que reconoce sus límites. Muchas veces he pensado que podía decidir solo porque tenía información, experiencia o deseos intensos. Muchas veces creí que saber lo que quería era lo mismo que saber lo que me convenía. Pero hoy comprendo que la sabiduría no es solamente acumular datos, comparar opciones o escuchar opiniones. La sabiduría es aprender a mirar la vida desde tu luz. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerme, cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo abrir la mano y cuándo proteger lo que tú me has dado. Dame sabiduría para no confundir urgencia con dirección. Dame sabiduría para no llamar oportunidad a lo que en realidad es distracción. Dame sabiduría para no llamar amor a la dependencia, paz a la costumbre, valentía a la imprudencia ni prudencia al miedo. Enséñame a distinguir la voz de la fe de la voz de la ansiedad. Enséñame a reconocer cuándo estoy decidiendo desde una herida, desde la necesidad de aprobación, desde el deseo de demostrar algo, desde el enojo acumulado o desde el cansancio. Señor, no permitas que mi vida sea guiada por impulsos desordenados. Ordena mi interior. Hoy pongo delante de ti mis pensamientos. Tú conoces las ideas que repito en silencio, las posibilidades que me inquietan, los escenarios que imagino, los temores que exagero, las dudas que no siempre digo, las ilusiones que guardo y las preguntas que me acompañan al dormir. Entra en mi mente con tu paz. Limpia mis pensamientos de confusión, de orgullo, de comparación y de desesperación.
Ayúdame a pensar con claridad, con verdad y con humildad. Que mi mente no sea una sala llena de gritos, sino un espacio donde tu voz pueda ser reconocida. Había una vez un hombre llamado Samuel. No era un hombre famoso, ni rico, ni perfecto. Era una persona común, como cualquiera de nosotros, con responsabilidades, cuentas por pagar, sueños guardados y algunas heridas que no mencionaba demasiado. Samuel trabajaba mucho, pero sentía que su vida estaba detenida. Había estudiado, había servido, había esperado, y aún así parecía que otros avanzaban más rápido. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba café, abría su cuaderno y escribía 3 cosas: lo que debía hacer, lo que temía enfrentar y aquello por lo que necesitaba dirección. Una noche recibió una llamada. Le ofrecían un proyecto grande, de esos que parecen llegar una sola vez. El dinero era bueno, el reconocimiento también, y la posibilidad de crecer parecía evidente. Pero había algo extraño. En el fondo de su pecho, junto con la emoción, apareció una pequeña incomodidad. Era una inquietud silenciosa, como una mano suave que le decía: espera. La propuesta pedía rapidez. Decide hoy, le dijeron. Mañana será tarde. Samuel cerró los ojos y se vio a sí mismo aceptando solo por miedo a perder. También se vio rechazando solo por miedo a fracasar. No sabía qué hacer. Esa madrugada no pudo dormir. Caminó por su casa en silencio. Miró a su familia dormida, sus herramientas de trabajo, sus libros, sus apuntes, sus proyectos pendientes. Pensó en todas las veces que había tomado decisiones por presión y luego había tenido que pagar el precio. Pensó en las veces que Dios lo había librado de caminos que al principio parecían perfectos. Entonces se arrodilló junto a una silla vieja y dijo: Señor, no quiero una respuesta que solo calme mi ansiedad. Quiero sabiduría. Si esta puerta viene de ti, enséñame a entrar con humildad. Si no viene de ti, dame valor para no abrirla aunque brille. Mientras oraba no escuchó una voz audible. No apareció una señal en el cielo. Pero algo comenzó a cambiar dentro de él. Dejó de preguntar ¿qué gano? Y empezó a preguntar ¿qué me costará espiritualmente, familiarmente, emocionalmente y éticamente? Dejó de preguntar ¿qué dirán si no acepto? ¿Podré tener paz si acepto? Dejó de preguntar ¿es grande? Y empezó a preguntar ¿es correcto? Esa madrugada Samuel descubrió que la sabiduría no siempre llega como una respuesta rápida. Muchas veces llega como una mejor pregunta. Al día siguiente pidió tiempo para revisar el acuerdo. La otra parte insistió en que no podía esperar. Samuel respiró profundo y sintió que la presión revelaba algo. Si una puerta se cerraba porque él pedía claridad, tal vez no era una puerta segura. Revisó los documentos con calma, habló con una persona de confianza y encontró condiciones ocultas que lo habrían comprometido de una manera injusta. Aquello que parecía una oportunidad era también una trampa para su paz. Al rechazarla, sintió tristeza por un momento, pero luego una paz firme lo sostuvo. Semanas después llegó otro proyecto, menos llamativo al inicio, más pequeño en apariencia, pero transparente, justo y alineado con sus valores. No le prometía fama inmediata, pero sí crecimiento limpio. Samuel aceptó. Con el tiempo entendió que Dios no le había quitado una oportunidad. Lo había protegido de una carga que no le pertenecía. La puerta brillante no siempre es la puerta correcta. A veces Dios cuida nuestro futuro dándonos incomodidad en el presente. A veces nos guía no con una explicación completa, sino con una paz que permanece o con una inquietud que no se debe ignorar. Señor, guía mis pensamientos. No permitas que mi mente se convierta en un campo de batalla donde siempre gane el miedo. Sé que la ansiedad puede inventar futuros terribles. La impaciencia puede empujarme a errores. La comparación puede hacerme despreciar mi proceso. Y el orgullo puede hacerme cerrar los oídos a consejos necesarios. Por eso te entrego mi manera de pensar.
Toma mis ideas, mis planes, mis dudas, mis recuerdos y mis expectativas. Límpialos con tu verdad. Ayúdame a pensar antes de decidir, pero también ayúdame a no quedarme paralizado pensando demasiado. Dame equilibrio, que no sea impulsivo, pero tampoco cobarde, que no sea ingenuo, pero tampoco desconfiado de todo, que no sea rígido, pero tampoco inconstante. Enséñame a ordenar mis pensamientos por prioridad, por propósito y por amor. Que mi mente no busque solamente lo más cómodo, sino lo más correcto. No solamente lo más rápido, sino lo más sano. No solamente lo que alimenta mi ego, sino lo que honra tu voluntad. Cuando aparezcan pensamientos de derrota, recuérdame que mi vida está en tus manos. Cuando aparezcan pensamientos de superioridad, recuérdame que todo don viene de ti. Cuando aparezcan pensamientos de venganza, recuérdame que no fui creado para responder desde la herida. Cuando aparezcan pensamientos de confusión, recuérdame que puedo pedir luz. Señor, dame una mente despierta, serena y humilde, que pueda analizar sin desesperarme, esperar sin angustiarme y actuar sin perder la paz. Señor, guía mis palabras. Hay decisiones que no se toman solo con pasos, sino con frases. Una palabra puede abrir una reconciliación o cerrar un corazón. Una palabra puede crear confianza o sembrar sospecha. Una palabra puede sanar una casa o romper una relación. Por eso, antes de hablar, pon guarda en mi boca. Antes de responder un mensaje, antes de enviar un correo, antes de prometer algo, antes de defenderme, antes de corregir a alguien, antes de negociar, antes de decir sí o no, ayúdame a pasar mis palabras por el filtro de la sabiduría. Que mis palabras no nazcan del enojo sin procesar. Que no usen la verdad como piedra, sino como luz. Que no sean dulces por manipulación ni duras por orgullo. Dame palabras firmes cuando deba poner límites. Palabras tiernas cuando alguien necesite consuelo. Palabras claras cuando haya confusión. Palabras honestas cuando deba reconocer un error. Y palabras prudentes cuando el silencio sea la mejor respuesta. Enséñame que no todo lo que siento debe ser dicho de inmediato. Y que no todo silencio es cobardía. A veces callar es proteger la paz. A veces hablar es obedecer, Señor. Si hoy tengo que conversar con alguien sobre una decisión importante, prepara mi corazón. Quita de mí la necesidad de ganar una discusión y dame el deseo de buscar la verdad. Que no hable para humillar, para controlar o para impresionar. Que hable para construir. Que mis palabras sean semillas de paz, claridad y justicia. Y si debo pedir perdón, dame humildad. Si debo perdonar, dame libertad. Si debo decir no, dame firmeza sin culpa. Si debo decir sí, dame compromiso sin temor. Señor, guía mis caminos. Tú ves lo que yo no veo. Yo solo miro el tramo que tengo delante, pero tú conoces el mapa completo. Yo puedo ver una puerta, una relación, una ruta, una posibilidad, pero tú conoces el final de cada camino. Por eso te pido que endereces mis pasos. No permitas que avance hacia lugares que dañen mi alma, aunque prometan comodidad. No permitas que me quede en lugares donde ya terminó una etapa, solo porque me da miedo empezar de nuevo. No permitas que regrese a cadenas que tú ya rompiste. A veces el camino correcto no es el más fácil. A veces requiere paciencia, disciplina, conversaciones incómodas, preparación, renuncia, humildad y fe. Pero si ese camino viene de ti, dame fuerza para caminarlo. Y si un camino no viene de ti, aunque parezca atractivo, ciérralo con misericordia. Si me obstino, corrígeme. Si me confundo, ilumíname. Si me adelanto, deténme. Si me atraso por miedo, anímame. Si me desvío, tráeme de vuelta. No quiero caminar solo por apariencia. No quiero elegir una ruta para demostrar que puedo, para competir con otros o para escapar de mi presente. Quiero caminar con propósito. Quiero que mis pasos tengan sentido delante de ti. Que cada decisión me acerque a una vida más íntegra, más generosa, más sabia y más fiel. Señor,
Abre caminos donde haya propósito, cierra caminos donde haya peligro y enséñame a confiar cuando el proceso sea lento. Señor, guía mi trabajo. Bendice lo que hago con mis manos, con mi mente, con mi tiempo y con mi esfuerzo. Ayúdame a trabajar con excelencia, no para alimentar vanidad, sino para servir mejor. Dame creatividad cuando me falten ideas, disciplina cuando me falten ganas, paciencia cuando los resultados tarden, honestidad cuando aparezcan atajos incorrectos y valentía cuando tenga que defender lo justo. Que mi trabajo no sea una carga que apague mi alma, sino un espacio donde pueda honrarte con responsabilidad. Te pido sabiduría para tomar decisiones laborales. Si debo aceptar una oportunidad, muéstrame si es sana, justa y conveniente. Si debo rechazarla, dame paz aunque otros no entiendan. Si debo esperar, sostén mi ánimo. Si debo prepararme más, quita la pereza y despierta mi constancia. Si debo cambiar de dirección, dame claridad. Si debo perseverar donde estoy, renueva mis fuerzas. No permitas que la frustración me haga despreciar lo que hoy tengo, ni que la ambición me haga vender mi paz. Guía mis relaciones en el trabajo. Ayúdame a tratar con respeto, a hablar con prudencia, a no caer en chismes, a no responder con orgullo, a no compararme de manera destructiva. Dame sabiduría para liderar si debo liderar, para obedecer si debo obedecer, para aprender si debo aprender y para retirarme. Que mis decisiones laborales no solo busquen dinero, sino también dignidad, propósito, salud, familia y paz interior. Bendice mi esfuerzo, Señor, y enséñame a sembrar con fe aunque todavía no vea toda la cosecha. Señor, guía mis proyectos. Tú conoces las ideas que llevo dentro, los sueños que me emocionan, los planes que inicié y también aquellos que abandoné por miedo, cansancio o falta de dirección. Hoy pongo todo eso delante de ti. No quiero construir solo para ser visto. No quiero iniciar algo por presión. No quiero copiar el camino de otros. Quiero desarrollar aquello que tenga propósito, valor y fruto verdadero. Dame sabiduría para planificar. Que no confunda fe con improvisación. Que no use la oración como excusa para no prepararme. Enséñame a investigar, ordenar, calcular, aprender, preguntar, corregir y perseverar. Pero también dame sensibilidad para reconocer cuándo un proyecto debe cambiar, cuándo debe esperar, cuándo debe morir para que nazca algo mejor, o cuándo necesita ser purificado de motivos incorrectos. Revisa mis intenciones, Señor. Si busco aplausos más que servicio, corrígeme. Si busco control más que propósito, libérame. Si busco seguridad absoluta antes de obedecer, fortalece mi fe. Bendice mis proyectos con personas correctas, tiempos correctos y puertas correctas. Aparta alianzas que parezcan útiles pero traigan confusión. Aparta propuestas que me alejen de mis valores. Aparta caminos que prometan crecimiento pero exijan perder mi integridad. Y acerca mentores, compañeros, recursos, ideas y oportunidades que estén alineadas con tu voluntad. Señor, que mis proyectos no me roben el alma, que sean instrumentos de servicio, provisión, aprendizaje y bendición. Hoy vivimos rodeados de ruido. El teléfono vibra, las redes comparan, los anuncios prometen, las noticias inquietan, los demás opinan, el tiempo presiona y la mente no descansa. Antes una persona necesitaba caminar hasta la plaza para escuchar muchas voces. Hoy las voces entran al bolsillo, al dormitorio, a la mesa, al trabajo y hasta a la oración. Por eso necesitamos sabiduría más que nunca. No porque sepamos menos, sino porque estamos expuestos a demasiada información sin suficiente silencio para discernir. Una persona puede estar a punto de elegir una carrera porque todos dicen que allí hay dinero, pero por dentro siente que está abandonando un llamado profundo. Otra puede aceptar una relación solo para no sentirse sola, aunque las señales de inmadurez y falta de respeto sean claras. Alguien puede invertir sus ahorros por emoción, porque vio a otros publicar resultados,
sin revisar riesgos ni pedir consejo. Un trabajador puede renunciar en un arranque de enojo, sin plan, sin paz, sin dirección. Una madre o un padre puede responder con dureza a sus hijos porque está agotado y luego darse cuenta de que no habló desde el amor, sino desde la carga acumulada. Un joven puede publicar una respuesta en redes para defenderse, pero terminar alimentando un conflicto que pudo haberse resuelto en privado. En todos esos casos, la oración por sabiduría no es un adorno religioso, es una necesidad práctica. Orar antes de decidir puede salvar relaciones, calmar discusiones, evitar errores y devolver paz. La sabiduría de Dios no nos desconecta de la realidad, nos enseña a mirarla mejor. Nos ayuda a preguntar, ¿esto edifica o destruye? ¿Esto nace de paz o de ansiedad? ¿Esto honra mis valores o los negocia? ¿Esto es una puerta o una distracción? ¿Esto requiere acción o espera? ¿Esto debe hablarse ahora o después? ¿Esto es obediencia o capricho? Por eso, si estás leyendo o escuchando esta oración en medio de una decisión actual, ponle nombre a tu decisión. Dile a Dios exactamente qué te preocupa. Nombra la puerta, nombra la conversación, nombra el proyecto, nombra el miedo, nombra la ilusión. La sabiduría empieza cuando dejamos de escondernos detrás de frases generales y nos presentamos delante de Dios con honestidad. También hubo una mujer llamada Elena. Ella tenía un carácter fuerte, un corazón noble y una lengua rápida. Si alguien la acusaba, se defendía. Si alguien la ignoraba, escribía un mensaje largo. Decía que era sinceridad, pero muchas veces era dolor hablando sin pasar por la paz. Una tarde recibió un mensaje injusto de una persona cercana. Las palabras le quemaron por dentro. Tomó el teléfono y empezó a escribir. Una frase, otra frase, una lista de reclamos, recuerdos del pasado, verdades mezcladas con heridas. Mientras escribía, sentía alivio, como si cada palabra devolviera el golpe, pero antes de enviar, recordó una oración que su abuela repetía. Señor, pon sabiduría entre mi corazón y mi boca. Elena dejó el teléfono sobre la mesa. No borró el mensaje todavía. Cerró los ojos y dijo, Dios, guía mis palabras. Si hablo ahora desde el dolor, puedo destruir algo que tú todavía quieres sanar. Si callo por miedo, puedo permitir algo que debo corregir. Dame sabiduría para saber la diferencia. Luego una hora el mensaje que había escrito ya no le parecía tan justo. Había verdad, sí, pero también orgullo. Había límites necesarios, sí, pero también deseo de herir. Entonces escribió de nuevo. Esta vez fue breve, claro y firme. No negó el dolor, pero tampoco lo convirtió en arma. Pidió conversar cuando ambas partes estuvieran calmadas. Puso un límite sin insultar. Habló desde la dignidad, no desde la venganza. Esa noche Elena comprendió algo. La sabiduría no siempre cambia lo que sentimos de inmediato, pero sí puede cambiar lo que hacemos con lo que sentimos. Dios no le pidió fingir que no dolía. Le enseñó a no entregar su boca al dolor sin dirección. Tal vez alguien que lee esto necesita la misma pausa. No envíes todo lo que escribes enojado. No prometas todo lo que dices emocionado. No decidas todo lo que imaginas cansado. Ora, primero. Deja que Dios ponga sabiduría entre tu impulso y tu acción. Señor, guía mis decisiones dentro de mi familia. A veces las decisiones más difíciles no ocurren en oficinas ni escenarios públicos, sino en la mesa de la casa, en una conversación con los padres, en la crianza de los hijos, en el cuidado de un familiar, en la administración del dinero familiar, en una mudanza, en una reconciliación, en un límite necesario o en una herida antigua que todavía pesa. Dame sabiduría para amar sin perderme, para cuidar sin controlar, para ayudar sin alimentar dependencia, para corregir sin humillar, para escuchar sin absorber cargas que no me corresponden. Bendice mis palabras en casa. Que no trate con más paciencia a extraños que a los míos.
Que no guarde mi ternura para afuera mientras en casa respondo con cansancio. Ayúdame a no decidir desde viejas heridas familiares. Si aprendí a callar por miedo, enséñame a hablar con respeto. Si aprendí a imponerme para sobrevivir, enséñame a dialogar. Si aprendí a complacer para no ser rechazado, enséñame a poner límites con amor. Si aprendí a desconfiar, enséñame a construir seguridad paso a paso. Dame sabiduría para distinguir entre paz verdadera y silencio acumulado. Hay hogares donde nadie grita, pero todos se hieren callando. Hay familias donde se habla mucho, pero se escucha poco. Señor, entra en mi casa con luz. Ayúdanos a tomar decisiones que protejan la unidad sin negar la verdad. Que el amor no sea excusa para permitir injusticias y que la justicia no sea excusa para perder misericordia. Guía nuestros caminos como familia, Señor. Guía mis decisiones económicas. Tú sabes que el dinero puede traer alivio cuando se usa con sabiduría, pero también puede traer ansiedad cuando se convierte en dueño del corazón. Dame prudencia para administrar lo que tengo, humildad para reconocer mis errores, disciplina para ordenar mis gastos, paciencia para no endeudarme por apariencia y generosidad para no volverme duro cuando prospere. Que mis decisiones financieras no nazcan de comparación, presión social, vanidad o temor al futuro. Si tengo que comprar, vender, invertir, ahorrar, prestar, pedir prestado, asociarme o firmar un compromiso, dame claridad. Que no me deje llevar por promesas demasiado fáciles. Que no entregue mi paz por impresionar a otros. Que no gaste para llenar vacíos emocionales. Que no confunda prosperidad con acumulación sin propósito. Enséñame a vivir con gratitud, responsabilidad y visión. Bendice el fruto honesto de mi trabajo y cierra puertas a ganancias que comprometan mi integridad. Dame sabiduría para hablar de dinero sin vergüenza y sin orgullo. Si debo pedir ayuda, dame humildad. Si debo decir que no puedo, dame honestidad. Si debo organizar deudas, dame valentía. Si debo empezar de nuevo, dame perseverancia. Señor, que mi economía sea puesta bajo tu dirección. Que cada decisión económica ayude a construir una vida más ordenada, más libre y más generosa. Señor, guía mis decisiones en mis relaciones. No permitas que el miedo a la soledad me haga aceptar vínculos que dañen mi dignidad. No permitas que heridas pasadas me hagan rechazar personas sanas. No permitas que la emoción inicial me ciegue ante señales importantes. Dame sabiduría para amar con verdad, para elegir compañía con discernimiento, para reconocer frutos, para escuchar consejos y para no confundir intensidad con amor maduro. Si debo iniciar una relación, muéstrame si hay respeto, responsabilidad, coherencia y paz. Si debo terminar una relación, dame valentía para hacerlo sin odio y sin manipulación. Si debo perdonar, dame libertad sin negar límites. Si debo sanar, antes de elegir, dame humildad para reconocerlo. Señor, no quiero usar personas para llenar vacíos que solo tú puedes sanar. No quiero convertir a alguien en salvador de mi inseguridad. Ordena mi corazón. Guía mis amistades también. Acerca personas que me acerquen a la verdad, no solo a la comodidad. Acerca amigos que sepan celebrar mis avances y corregirme con amor. Aléjame de compañías que alimenten mi peor versión, que normalicen lo incorrecto, que se burlen de mi paz o que solo aparezcan cuando necesitan algo. Dame sabiduría para ser un buen amigo también, leal, honesto, prudente, presente y respetuoso. Señor, guía mis decisiones de estudio y preparación. Señor, a veces quiero resultados sin proceso, puertas abiertas sin disciplina, reconocimiento sin formación. Perdóname cuando he pedido cosecha sin querer sembrar. Dame amor por el aprendizaje, constancia en lo pequeño, humildad para preguntar y fortaleza para seguir cuando me siento cansado. Si debo estudiar, ayúdame a organizar mi tiempo. Si debo capacitarme, abre caminos.
Si debo practicar, quita la excusa. Si debo corregir mis errores, dame paciencia conmigo mismo. Bendice mi mente para aprender. Que pueda concentrarme en medio de tantas distracciones. Que no me compare con quienes avanzan a otro ritmo. Que no me rinda por un examen, una crítica o una etapa difícil. Dame sabiduría para elegir bien lo que debo aprender según mi propósito, mi trabajo y mi servicio. No permitas que desperdicie años persiguiendo solo apariencia, pero tampoco que desprecie herramientas que pueden ayudarme a crecer. Señor, hazme una persona enseñable. Que no me cierre a la corrección. Que no crea que ya lo sé todo. Que pueda recibir consejos sin sentirme atacado. Que pueda mejorar sin perder mi identidad. Que mi preparación sea semilla para servir mejor, liderar con humildad y tomar decisiones más responsables. Señor, cuando no sepa qué hacer, recuérdame que no estoy abandonado. La confusión no significa que tú no estés presente. A veces, la niebla me obliga a caminar más lento, a escuchar mejor, a depender más de ti. Dame paz en medio de preguntas sin respuesta inmediata. No permitas que la presión me empuje a decidir antes de tiempo. No permitas que el miedo me haga huir de lo que debo enfrentar. No permitas que la incertidumbre me robe la fe. Muéstrame el siguiente paso, aunque no me muestres todo el camino. A veces quiero un mapa completo, pero tú me das una lámpara para el tramo de hoy. Ayúdame a obedecer lo que ya sé mientras espero claridad sobre lo que todavía no sé. Si hay algo que debo ordenar, muéstramelo. Si hay alguien a quien debo consultar, guíame. Si hay una puerta que debo tocar, dame valor. Si hay una puerta que debo dejar de golpear, dame paz, Señor. Enséñame a esperar sin desesperarme. La espera también puede ser dirección. La pausa también puede ser protección. El silencio también puede preparar mi oído. No quiero fabricar respuestas para sentir control. Quiero recibir sabiduría para vivir con verdad, Señor. A veces el problema no es que no tenga opciones, sino que tengo demasiadas. Muchas puertas abiertas también pueden cansar el alma. Todo parece posible, todo promete algo, todo exige una respuesta. En medio de tantas opciones, ayúdame a reconocer lo que realmente viene. Que no elija solo por brillo, por aplauso, por urgencia, por miedo a perder o por deseo de agradar a todos. Dame discernimiento para mirar frutos, costos, tiempos, motivaciones y consecuencias. Enséñame a preguntar con honestidad. ¿Esta opción me acerca a mi propósito o me dispersa? ¿Fortalece mi fe o la debilita? ¿Edifica mi familia o la descuida? ¿Forra mis valores o me obliga a esconderlos? ¿Puedo caminar por aquí con paz? ¿Debo decidir ahora o necesito más claridad? Señor, hazme sensible a esas señales interiores que no son paranoia, sino discernimiento. Y hazme humilde para aceptar cuando una opción buena no es mi opción. No todo lo bueno es para mí en este tiempo. No toda puerta abierta debe cruzarse. No toda invitación debe aceptarse. No toda oportunidad es asignación. Dame sabiduría para elegir lo que corresponde, no lo que impresiona. Dame libertad para dejar pasar lo que no se alinea con tu propósito, aunque otros lo aplaudan. Señor, si debo decidir pronto, dame calma. La urgencia puede hacer que mi pulso se acelere, que mis pensamientos corran y que mis palabras salgan sin pasar por la prudencia. En este momento te pido una paz que no dependa de tener todo controlado. Ayúdame a respirar, a ordenar la información disponible, a distinguir lo esencial de lo secundario y a pedir consejos si es posible. No permitas que el pánico decida por mí. Si la urgencia es real, dame claridad para actuar. Si la urgencia es presión manipuladora, dame valentía para detenerme. Si alguien exige una respuesta inmediata para evitarme la verdad. Si la situación requiere rapidez, guía mis pasos con precisión. Señor, aún en poco tiempo, tú puedes dar sabiduría. Aún en medio de una llamada, una reunión, una emergencia o una conversación tensa, tú puedes traer luz.
Que mi decisión urgente no traicione mis principios permanentes. Que una hora de presión no destruya años de formación. Que un momento de miedo no me haga olvidar quién soy delante de ti. Guía mi mente, mi boca, mis manos y mis pasos ahora, Señor. Esperar no siempre es fácil. A veces siento que si no actúo ya, perderé la oportunidad. A veces veo a otros avanzar y siento que mi proceso está atrasado. A veces la espera me enfrenta con mi impaciencia, mi inseguridad y mi deseo de control. Pero hoy te pido que me enseñes la diferencia entre esperar por fe y postergar por miedo. No quiero usar la espera como excusa para no obedecer, pero tampoco quiero avanzar solo para calmar mi ansiedad. Si debo esperar, haz que la espera sea fértil, que no sea un tiempo vacío, sino un tiempo de preparación. Muéstrame qué debo aprender, qué debo sanar, qué debo ordenar, qué debo fortalecer y qué debo soltar mientras espero. Ayúdame a no convertir la espera en queja permanente. Ayúdame a no envidiar procesos ajenos. Ayúdame a confiar en tu tiempo. Señor, si hoy la respuesta es todavía no, dame paz. Si la respuesta es prepárate, dame disciplina. Si la respuesta es suelta, dame valentía. Si la respuesta es sigue orando, dame perseverancia. Que mi corazón no se amargue en la espera. Que mi fe madure, Señor. Dame sabiduría para soltar lo que ya no debo cargar. Hay puertas que sigo golpeando por costumbre, relaciones que sigo sosteniendo por miedo, proyectos que sigo empujando por orgullo, culpas que sigo abrazando como si castigándome pudiera cambiar el pasado, y expectativas que sigo defendiendo aunque me estén robando la paz. Hoy te pido discernimiento para reconocer qué viene de ti y qué estoy intentando mantener con mis propias fuerzas. Soltar no siempre significa fracaso. A veces soltar es obediencia. A veces soltar es dejar de pelear con una puerta cerrada. A veces soltar es permitir que tú me des algo más sano. A veces soltar es liberar a una persona, una etapa, una idea o una versión de mí mismo que ya no corresponde. Dame valentía para no quedarme atado a lo que me da identidad. Si tú me estás llamando a crecer, Señor, si debo soltar, acompáñame en el duelo. No minimices mi dolor, pero tampoco permitas que el dolor gobierne mi futuro. Enséñame a agradecer lo que fue, aprender lo necesario y caminar hacia lo nuevo con humildad. Que no suelte desde el resentimiento, sino desde la paz. Que no cierre ciclos para vengarme, sino para sanar, Señor. Dame sabiduría para avanzar cuando llegue el momento. A veces pido señales, pero en realidad tengo miedo. A veces digo que estoy esperando tu dirección, pero tú ya me mostraste el siguiente paso y yo sigo detenido porque temo fallar. Perdóname por las veces que he llamado prudencia a mi inseguridad. Dame valentía para obedecer cuando la paz está presente, cuando los valores están claros, cuando el consejo confirma y cuando el camino, aunque desafiante, tiene fruto. Ayúdame a dar pasos concretos. Que mi fe no se quede solo en palabras hermosas. Si debo llamar, que llame. Si debo estudiar, que estudie. Si debo presentar una propuesta, que la prepare. Si debo pedir perdón, que lo haga. Si debo iniciar un proyecto, que dé el primer paso con orden. Si debo poner un límite, que lo ponga. Si debo buscar ayuda, que no lo postergue, Señor. Acompaña mis pasos. No necesito que todo sea perfecto para avanzar. Necesito saber que no camino lejos de ti. Dame humildad para corregir durante el camino y fe para continuar. Que el miedo no me robe la obediencia. Que el perfeccionismo no me robe el inicio. Que la crítica no me robe el propósito. Ahora haz una pausa y pregúntate con sinceridad, ¿qué decisión estoy evitando? ¿Qué respuesta quiero dar por impulso? ¿Qué puerta me emociona pero no me da paz? ¿Qué puerta no brilla tanto pero tiene integridad? ¿Qué palabra necesito callar hasta que sane? ¿Qué palabra necesito decir con amor? ¿Qué proyecto debo ordenar? ¿Qué relación debo revisar? ¿Qué hábito está afectando mi claridad? ¿Qué consejo he ignorado por orgullo?
¿Qué señal de alerta he minimizado? No respondas para quedar bien. Responde delante de Dios. La oración se vuelve poderosa y se convierte en un lugar de verdad. A veces pedimos sabiduría, pero seguimos defendiendo la decisión que ya tomamos por dentro. A veces pedimos dirección, pero solo queremos que Dios apruebe nuestra prisa. A veces pedimos paz, pero seguimos alimentando pensamientos que nos quitan paz. Hoy podemos hacer algo diferente. Podemos rendir nuestra voluntad, no para perder libertad, sino para encontrar dirección. Si esta oración está tocando una decisión específica en tu vida, escribe una frase simple. Dios guía esta decisión. No necesitas contar detalles si no quieres, pero escribirlo puede ayudarte a recordar que no estás solo en el proceso. Y cuando otra persona lea esa frase, también puede sentirse acompañada. Una comunidad de oración no se forma solo con grandes discursos, sino con corazones que reconocen juntos su necesidad de Dios. Ariel llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante un cambio de ciudad, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos, y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Ariel descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió: lo que deseo. En la otra escribió: lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Ariel entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la voz de su madre, que le decía que no confundiera movimiento con avance. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Claudia llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una conversación laboral tensa, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño,
otros desde sus propios miedos y otros desde que no eran iguales. Entonces Claudia descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió lo que deseo, en la otra escribió lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Claudia entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona, ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la sensación de que una respuesta suave podía ser más fuerte que una respuesta agresiva. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Tomás llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante un emprendimiento que casi nadie entendía, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos, y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Tomás descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche dibujó 2 columnas. En una escribió lo que deseo. En la otra escribió lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Tomás entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la certeza de que la obediencia a veces empieza como una semilla y no como un árbol. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Y ya no necesitaba impresionar a nadie. Y ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Y ya no necesitaba correr.
La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades, que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia, que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Marina llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una herida familiar antigua, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos, y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Marina descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió, lo que deseo. En la otra escribió, lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Marina entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró. Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó el descanso de dejar de vivir atada a una escena del pasado. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Julián llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una discusión por redes sociales y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Julián descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió,
Lo que deseo. En la otra escribió: lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Julián entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la paz extraña de apagar la pantalla y encender una oración. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Rosa llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una oportunidad que no se concretó, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Rosa descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió: lo que deseo. En la otra escribió: lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Rosa entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona, ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la fe de creer que Dios también protege con negativas. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo.
Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades, que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia, que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Andrés llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una responsabilidad de liderazgo, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos, y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Andrés descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió lo que deseo, en la otra escribió lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, responsabilidad, consejo, propósito, familia, salud y futuro. Al mirar la hoja, Andrés entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró. Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona, ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó el temor santo de servir sin buscar aplausos. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío. Pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos. Señor, haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera. Lucía llegó a una noche parecida a la que muchos hemos vivido. Una noche en la que el cuerpo está en casa, pero la mente está en 1000 lugares. Tenía delante una decisión económica familiar, y aunque por fuera trataba de mostrarse tranquilo, por dentro sentía que cualquier decisión podía cambiar demasiado. Había opiniones alrededor. Unos decían que debía hacerlo sin pensarlo. Otros decían que era mejor quedarse quieto. Algunos hablaban desde el cariño, otros desde sus propios miedos y otros desde experiencias que no eran iguales. Entonces Lucía descubrió que escuchar a todos no siempre es igual a recibir sabiduría. Esa noche hizo algo sencillo. Tomó una hoja y dibujó 2 columnas. En una escribió lo que deseo. En la otra escribió lo que da fruto. Al principio pensó que ambas columnas serían iguales, pero no lo fueron. En la primera aparecieron emociones, ganas, presión, ilusión, cansancio y expectativas. En la segunda aparecieron paz, integridad, consejo, propósito, familia, salud y futuro.
Al mirar la hoja, Lucía entendió que una decisión sabia no niega el deseo, pero tampoco se arrodilla ante él. El deseo puede ser escuchado, pero no siempre debe gobernar. Entonces oró: Señor, no quiero elegir solo lo que me emociona, ni rechazar solo lo que me asusta. Quiero elegir lo que tiene fruto delante de ti. Muéstrame si mi deseo está ordenado o si necesita ser corregido. Muéstrame si mi miedo me está protegiendo o si me está encerrando. Muéstrame si esta puerta construye una vida más fiel o solo una imagen más atractiva. Y mientras oraba, recordó la humildad de ordenar la casa antes de perseguir nuevos sueños. Esa memoria se volvió una lámpara. La decisión no se volvió fácil de inmediato, pero se volvió más limpia. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Ya no necesitaba explicar todo a quienes no querían entender. Ya no necesitaba correr. La sabiduría le dio algo mejor que una respuesta rápida. Le dio un corazón más libre para obedecer. Y esa es una de las señales más profundas de la guía de Dios. Cuando Él guía, no siempre desaparece el desafío, pero aparece una paz que no depende de controlar la reacción de todos, Señor. Haz lo mismo conmigo. Cuando esté ante mis propios cruces de camino, dame la honestidad de mirar mis deseos sin engañarme, la humildad de revisar mis motivos, la valentía de pedir consejo y la fe de obedecer. Que mis decisiones no sean cadenas disfrazadas de oportunidades. Que mis renuncias no sean miedo disfrazado de prudencia. Que mis avances no sean orgullo disfrazado de valentía. Dame sabiduría verdadera, Padre. Hoy te entrego mi voluntad. No es fácil decirlo, porque muchas veces quiero tener el control. Quiero que las cosas salgan como las imagino, en el tiempo que deseo, con las personas que espero y con los resultados que planeo. Pero reconozco que mi visión es limitada. Puedo equivocarme. Puedo desear con fuerza algo que no me conviene. Puedo rechazar por miedo algo que tú estás usando para formarme. Puedo enamorarme de una idea y perder de vista el propósito. Por eso, con humildad te digo, guíame. Guía lo que pienso cuando nadie me escucha. Guía lo que digo cuando todos me miran. Guía lo que hago cuando tengo presión. Guía lo que decido cuando tengo opciones. Guía mi trabajo cuando estoy cansado. Guía mis proyectos cuando estoy emocionado. Guía mis relaciones cuando tengo miedo de perder. Guía mi economía cuando siento ansiedad. Guía mi familia cuando aparecen conflictos. Guía mi futuro cuando no entiendo el presente. No te pido una vida sin desafíos. Te pido sabiduría para atravesarlos sin perder mi alma. No te pido que todos aprueben mis decisiones. Te pido paz para obedecerte aunque algunos no entiendan. No te pido que todo sea rápido. Te pido paciencia para esperar lo correcto. No te pido éxito vacío. Te pido fruto verdadero. Declaro que no decidiré desde la desesperación. Declaro que mi vida no será dirigida por la presión de otros. Declaro que mis pensamientos serán entregados a Dios antes de convertirse en acciones. Declaro que mis palabras serán sembradas con prudencia. Declaro que mis caminos serán revisados a la luz de la paz, la verdad y la integridad. Declaro que mi trabajo será una plataforma de servicio y no una prisión de ansiedad. Declaro que mis proyectos serán ordenados con propósito y no impulsados por vanidad. Declaro que tendré humildad para pedir consejo y madurez para escuchar lo que no siempre quiero oír. Declaro que no confundiré una puerta cerrada con abandono, ni una espera con olvido, ni una corrección con rechazo. Declaro que Dios puede guiarme en lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo secreto, en lo urgente y en lo lento. Declaro que si algo no conviene, Dios puede apartarlo, y si algo viene de Él, puede sostenerlo. Declaro que mi paz no dependerá de complacer a todos. Declaro que mi obediencia será más importante que mi imagen. Declaro que tendré valor para decir no cuando sea necesario y compromiso para decir sí cuando sea correcto. Declaro que cada decisión será una oportunidad para crecer en sabiduría, carácter y fe.
Señor Dios, cierro esta oración con el corazón abierto. Tú sabes la decisión que tengo delante. Tú sabes lo que me ilusiona y lo que me asusta. Tú sabes lo que otros esperan de mí y lo que yo espero de mí mismo. Tú conoces las presiones visibles y las cargas secretas. Tú sabes cuándo sonrío por fuera mientras por dentro estoy tratando de entender qué hacer. Por eso te pido que no me sueltes en este proceso. Guía mis pensamientos desde la raíz. Cuando mi mente quiera correr hacia el peor escenario, tráela de vuelta a tu paz. Cuando quiera justificar algo incorrecto, despierta mi conciencia. Cuando quiera rendirse antes de tiempo, fortalece mi esperanza. Cuando quiera compararse, recuérdale su camino. Cuando quiera controlar todo, enséñale a confiar. Que mis pensamientos sean tierra limpia donde puedan crecer decisiones sabias, guía mis palabras. Que no prometa por emoción lo que luego no podré sostener. Que no responda por enojo lo que después tendré que reparar. Que no calle por miedo lo que debe ser dicho con amor. Que no hable por orgullo lo que debe ser entregado en silencio. Que mis palabras construyan puentes donde sea posible y pongan límites donde sea necesario. Que mi boca sea instrumento de verdad, paz y vida. Guía mis caminos. Si debo avanzar, abre paso. Si debo detenerme, dame señales claras. Si debo esperar, sosténme. Si debo soltar, libérame. Si debo insistir, dame perseverancia. Si debo cambiar, dame humildad. Si debo empezar de nuevo, dame esperanza. No permitas que mis pies se acostumbren a caminar lejos de tu voluntad. No permitas que el brillo de lo fácil me aparte de lo correcto. Guía mi trabajo. Que cada tarea, cada reunión, cada correo, cada idea y cada esfuerzo tengan orden. Bendice mi productividad, pero no permitas que adore la productividad. Bendice mis metas, pero no permitas que mis metas me vuelvan Bendice mis talentos, pero no permitas que mis talentos me llenen de soberbia. Hazme diligente, honesto, creativo, responsable y servicial. Guía mis proyectos. Sopla vida sobre lo que nace de ti y apaga con misericordia lo que nace del ego. Ordena mis planes, purifica mis intenciones. Conecta recursos correctos. Aparta alianzas dañinas. Enséñame a construir paso a paso. Que no desprecie los comienzos pequeños. Que no abandone por cansancio lo que debo cuidar con perseverancia. Que no sostenga por orgullo lo que debo entregar. Señor, dame sabiduría para vivir este día. No solo para una gran decisión futura, sino para las decisiones pequeñas que forman mi carácter. ¿Cómo respondo? ¿Qué consumo? ¿A quién escucho? ¿Qué pienso? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo descanso? ¿Cómo trato a los demás? ¿Qué permito? ¿Qué rechazo? ¿Qué alimento en mi corazón? La vida no se construye solamente con momentos grandes, sino con pequeñas elecciones repetidas. Guíame también allí, y cuando mire atrás, que pueda reconocer tu mano. Dios me guió cuando yo no sabía. Dios me protegió cuando yo quería correr. Dios me corrigió cuando me desvié. Dios me sostuvo cuando esperar dolía. Dios me abrió puertas en el tiempo correcto. Dios cerró caminos que no eran para mí. Dios puso personas sabias cerca. Dios me dio paz para decidir. En tus manos dejo mis pensamientos, mis palabras, mis caminos, mi trabajo y mis proyectos. En tus manos dejo esta decisión. En tus manos dejo mi futuro. Amén. Si esta oración habló a tu vida, no te vayas sin hacer una pausa final. Piensa en una decisión concreta y repite en voz baja: Señor, guía esta decisión. Luego escribe, si puedes, una palabra en los comentarios: sabiduría. Esa palabra puede ser tu recordatorio y también una señal para otros de que no están solos. Guarda esta oración para volver a ella antes de responder, antes de firmar, antes de renunciar, antes de aceptar, antes de iniciar, antes de cerrar una etapa. Y recuerda, pedir sabiduría no es debilidad. Es reconocer que una vida guiada por Dios llega más lejos que una vida arrastrada por la prisa. Que el Señor ilumine tus pensamientos, cuide tus palabras, enderece tus caminos, bendiga tu trabajo y ordene tus proyectos.
Que tomes decisiones con paz, con verdad, con humildad y con fe. Amén.